Vine medio en cero y pensé que iba a hacer muchas actividades intelectuales. Será un enfoque distinto por allá a lo que estoy acostumbrado de la matemática. Venir a compartir experiencias con otras gentes de otras provincias. El desafío que tenemos en este tipo de eventos es que la gente que viene de lugares diferentes del país y en muy poco tiempo tenemos que tratar de vincularla en dos sentidos, en un viaje hacia su propio interior, a una búsqueda interna y hacia un encuentro también con los demás. Vinieron más de 200 estudiantes del profesorado en ciencias de todo el país a vivir estos campamentos. Soy estudiante del profesorado de matemática, Buenos Aires, capital. Estudio en San Rafael, Mendoza. Vengo de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. 25 de mayo, estoy de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Vengo de Mendoza, Pungato. Estudio profesorado en física en la Universidad Nacional de La Pampa. Esta es una experiencia en la que se combina la parte de campamento y de ciencia. En la que estoy a cargo yo es la parte campamento, es decir, la parte de vida en la naturaleza, de dinámica de grupos, de todo lo que tiene que ver con recibir a gente de distintos lugares del país y hacer que poco a poco a lo largo de los días conformen un grupo. En este sentido nosotros trabajamos desde juegos de presentación, juegos de integración. La idea de las actividades de Expedición Ciencia es un poco retomar cierto espíritu de la actividad científica y esa misma actividad que pueden ellos ver en un libro de texto se puede dar vuelta nada más, empezar por la pregunta y la observación, seguir con los experimentos y recién terminar con un concepto y después una terminología. Y de esta manera ellos ven eso, que es como una especie de magia, ¿no? Uno de golpe solo cambia el orden de las cosas y la construcción del conocimiento es mucho más rica. Hicimos una investigación sobre el magnetismo, pero no como se conoce normalmente el magnetismo, dando por sabido que existen polos, dando por sabido que las leyes del magnetismo son así, entonces lo miramos con un experimento, sino tratando de descubrir el magnetismo como se descubrió por primera vez o como lo descubre un chico por primera vez. Estuvimos viendo qué pasaba con la levadura, hicimos todo un experimento, o sea, nos pusimos en el lugar del alumno y bueno, sin saber nada, sin hablar de ninguna terminología en particular, poder nosotros hacernos preguntas acerca de qué es lo que podía llegar a pasar. Los expedicionarios miden el caudal del arroyo. Primero marcan 2 puntos en el arroyo con un par de sogas o piolines que están a una cierta distancia y la miden muy bien. Y después con un cronómetro miran el tiempo que tarda una hojita en pasar por debajo de uno de los piolines hasta pasar por debajo del otro. Entonces de esa forma saben la velocidad del agua en el arroyo. Y conociendo la profundidad del arroyo y el ancho del arroyo pueden calcular el área en la cual el agua se está moviendo y por lo tanto el volumen
que hay de agua entre esas dos sogas. Y saber el volumen que hay entre las dos sogas y saber el tiempo que tarda el agua de pasar de una de las sogas a la otra es conocer fácilmente el caudal del arroyo. Una de las actividades que tenemos en el campamento es una actividad sobre genética, donde tratamos de entender un gen o la herencia en base a actividades muy simples, como por ejemplo analizar la capacidad que tienen padres e hijos en enrollar la lengua. Así. Nosotros en esto trabajamos con los docentes un doble plano. Por un lado, ellos como estudiantes puedan formar un grupo, puedan conocerse, pero a la vez puedan tener una mirada docente de cómo pueden utilizar estas actividades, estos juegos como herramientas para su trabajo en el aula. En esta clase, si ahora ellos tienen que volver a representarla, ¿qué le dirían al profesor que tiene que hacer concretamente para mejorar esta clase? Prestar atención solamente a esa chica, a la que hacía todo, a la que participaba, si bien retaba la molesta, era como que por ahí no se ponía o no preguntaba o no se acercaba a ella bien para preguntarle qué le pasaba. El profesor tiene que hacerle saber que los alumnos le importan. Van a volver a hacer la clase teniendo en cuenta lo que les dijeron ellos. Bueno, vamos a empezar hoy con un pequeño jueguito. ¿Lo puedo hacer yo? Vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Vamos a separarnos en grupo. Yo hago demostraciones con la patineta y uso muchos conceptos en la física. El centro de gravedad, inercia, el movimiento, la velocidad, para motivar a los estudiantes, pero también para que ellos entiendan que hay conceptos en sus vidas, en sus mundos reales, que son científicos. ¿Dónde está el punto de equilibrio? No es un juego juguete, es una máquina. No es una máquina simple. Hay máquinas simples en este. ¿Dónde está? La rueda, sí. Esta es una máquina simple. Hay otras. Palanca. La palanca, sí. El centro de gravedad es cuando yo pongo el centro de mi cuerpo cerca del centro de la patineta. Hay personas aquí que andan con bicicleta. Una rueda con un pie. Una rueda con un pie. Esto es importante, mi ciencia también. A veces yo no tengo la respuesta correcta, pero yo tengo el método correcto. Hay muchos conceptos de la física en nuestras vidas. Y es importante para nosotros como maestros para dar conexiones a los niños de esta manera. Hemos tenido la teoría y la práctica en simultáneo. O sea que pudimos ver que es algo que funciona, que es implementable antes de implementarlo nosotros. También tuvimos experiencias con pocos recursos y grandes logros, como por ejemplo medir la velocidad del sonido con 2 piedras o calcular el diámetro de la Tierra a partir de un palo y una sombra. El experimento que Eratóstenes hizo hace 2400 años y que con un palo logró medir el diámetro de la Tierra, el diámetro del planeta en que vivía. Lo hicimos acá
con grupos de chicos. Hace más de 2000 años los griegos ya sabían que el Sol estaba muy muy lejos de la Tierra. Y Eratóstenes vivía en la ciudad de Alejandría. Él colocó un palo en Alejandría y colocó otro palo en Ciene durante el mediodía. Vio que el palo en Ciene ese día del año no daba sombra y el de Alejandría sí. Él se dedicó a estudiar el tamaño de la Tierra. ¿Y cómo lo hizo? De la misma forma que lo hicieron los chicos en Tucumán, en uno de estos campamentos. Ellos sabían que en Natal, en una ciudad del norte de Brasil, no había sombra, y en Tucumán, que queda a unos 4.000 kilómetros de Natal, ellos pudieron verificar que sí había sombra y medir esa sombra. Se puede saber el ángulo que hay entre las ciudades de Tucumán y de Natal respecto del centro de la Tierra. Fíjense que es el mismo ángulo. Si 36 grados corresponden a 4.000 kilómetros de distancia entre Tucumán y Natal, los 360 grados de la circunferencia total de la Tierra, que es una esfera, corresponden a 10 veces más, o sea, 40.000 kilómetros. Si son 40.000 kilómetros, la circunferencia total de la Tierra son aproximadamente 12.000 los kilómetros de su diámetro.